Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y el versículo 7 dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo está hablando al joven pastor Timoteo y menciona estas palabras: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Cuántos aquí en este cuarto podrían decir estas mismas palabras que el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Alguien en este preciso momento, no estamos hablando en el día de su muerte, estamos hablando en este preciso momento. ¿Cuántos pudieran decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? La verdad es que estamos, mientras estamos en el cuerpo, estamos en un proceso de transformación. Dios nos rescató, Dios puso nuestros pies sobre peña y comenzó la obra en nosotros, comenzó a moldear nuestro carácter, comenzó a moldear nuestra vida, comenzó a cambiar cosas y hábitos que a Él no le agradaban, y comenzó a trabajar como aquel alfarero que trabaja sobre la rueda, y comenzó a dar forma a un nuevo hombre. Pero ¿quién podría decir: Dios ya terminó conmigo? Dios ya terminó de moldearme todo lo que Él me iba a moldear. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuántos podrían decir: he acabado la carrera? ¿Cuántos podrían decir: he peleado la buena batalla? ¿Cuántos podrían decir: he guardado la fe? La verdad, hermanos, es que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos, tanto espiritualmente como también moralmente. La voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más y más y más al carácter de Cristo. Que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter hermoso de Cristo. Un carácter humilde, un carácter manso, un carácter compasivo por los demás. La verdad es que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro y nos vamos a poner de pie para leer el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1 al 15. Leemos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el 15. Amén, hermanos, después vamos a hacer una oración. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios: yo el primero, ustedes el segundo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Juntos el 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre Celestial, clamamos por tu gracia sobre nosotros en esta hora. La verdad es que necesitamos tu Espíritu para poder comprender tu palabra, Señor, lo que tú quieras hablarnos en esta noche. Bendícenos, te lo rogamos. Quita cualquier estorbo de nuestro corazón, quita lo que no te agrada y permítenos comprender de una manera especial tu palabra. Háblanos de una manera especial en esta noche. Te lo rogamos, en tus manos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Hoy quiero iniciar, hermanos, una serie que he titulado Añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. ¿Sí se alcanzan a ver las letras un poquito de ahí atrás? Añadid a vuestra fe. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta y nos dice, Pedro, que debemos añadir a nuestra fe. Que debemos añadir a nuestra fe. En el versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: vosotros también. Vosotros también. ¿A quién le está hablando, hermanos? ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Me están escuchando? ¿A quién le está hablando? Vosotros también, dice el apóstol Pedro. ¿Pero por qué dice vosotros también? Bueno, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿De quién está hablando el escritor? De Dios. Amén. Sí, vamos agarrando el hilo, hermanos. ¿De quién está hablando Pedro? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que, ¿qué, hermanos? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué, hermanos? Divina. Es decir, para que puedan llegar a participar, a tener una parte en la naturaleza divina. Si bien aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos que Jesús, solamente Jesús y nadie más que Jesús podía salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna del pecado. Lo único que nosotros merecíamos era el infierno de fuego por la eternidad, hermanos, pero Dios nos salvó por su gracia y nos dio una parte en la naturaleza divina.
Así que si usted está seguro, está 100% seguro de que cuando muera irá a la gloria con Dios, esta seguridad no la dan los hombres, no la da la iglesia, no la da el pastor, no la da la religión, no la da a absolutamente nadie más que Jesús. Este participar en la naturaleza divina solamente es un don de Dios. Solamente puede ser otorgado por Dios. Pero vamos adelante. Dice, habiendo huido, en el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción, dice, que hay en el mundo. Habiendo nosotros alejado, nosotros habiendo apartado de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros de que cuando mueran irán a la gloria con Dios? Levante su mano bien alto. 100% seguro. Qué bendición. Entonces, somos nosotros participantes de la naturaleza divina. No por voluntad de varón, no por voluntad de una religión o de una secta, no por voluntad del Papa ni nadie, solamente por voluntad de Dios. Y entonces caemos al versículo 5, que es donde comenzamos. Dice, vosotros también. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando, hermanos? A la iglesia, a nosotros, a usted y a mí. Vosotros también. Vosotros también. Poniendo toda diligencia. Poniendo todo de nuestra parte. Poniendo toda diligencia, no una parte. Poniendo toda diligencia. Cuando realizamos un trabajo, hay trabajos que nos exigen toda nuestra diligencia. Por ejemplo, la medicina. El trabajar de médico requiere toda diligencia. Porque depende otra vida de eso. Y hay ciertos trabajos en los cuales se requiere toda diligencia. Como la mecánica. Amén, hermano Jorge. Toda diligencia. Poner todos sus sentidos en lo que está haciendo. Porque algo puede quedar mal y todo el trabajo se echa a perder. Dice la palabra de Dios que pongamos nosotros toda diligencia. Pero está hablando vosotros también. Es decir, Dios ya hizo su parte. Amén. Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Y ahora nos está invitando, nos exhorta y nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Poniendo todo. Nuestra determinación, nuestro anhelo, poniendo toda nuestra decisión, nuestra prontitud, nuestra rapidez, poniendo todo nuestro fervor, todo nuestro esfuerzo. Poner todos los sentidos en la tarea a realizar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. No una parte, amén. Toda diligencia. Continuamos. Y el versículo 5... después de exhortarnos
a que pongamos toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid. Por esto mismo, añadid. La palabra añadid quiere decir agregar, acompañar. Quiere decir incluir. Quiere decir aumentar el número. Quiere decir cultivar. Añadir. Por esto mismo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Es decir, sumar, no restar, agregar, acompañar, incluir, aumentar, cultivar. Por esto mismo añadid. Aumentar el número. Aumentar el número. Cuando estamos preparando un pastel, tenemos la receta y tenemos todos los ingredientes y tenemos el bowl donde vamos a hacer todo, la mezcla para lograr la masa para nuestro pastel. Cuando hacemos un pastel debemos asegurarnos de que tenemos todos los ingredientes disponibles, que tenemos todos los ingredientes a nuestra mano. No podemos cambiar la azúcar por la sal. No podemos dejar de ponerle el polvo para hornear o la levadura. No podemos dejar de ponerle la harina. No podemos dejar de poner el agua. No podemos dejar ningún ingrediente afuera. Debemos añadir cada ingrediente en la medida que la receta le pide. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer pasteles? ¿A usted no le gusta? Cuando hace usted un pastel, requiere usted que toda la diligencia sea puesta en ese pastel. Pero dice añadid. Añadid. Cuando venimos a Cristo, muchas veces se nos vende la idea y nosotros compramos también la idea de fácil creer, de un cristianismo light, de un cristianismo que no le va a exigir, de un Dios que no le va a exigir absolutamente nada, que usted puede seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo mujeriego, el mismo borracho, que usted puede ser el mismo drogadicto y no hay ningún problema porque Dios es un Dios bien bonachón y bien bueno y para Dios no hay ningún problema con que usted haga esas cosas. Pero qué errados estamos. Qué errados estamos. Se nos vende un Jesús, un Dios que no le va a exigir nada. Pero, ¿qué contradicción entonces hay? Si Jesús en la Biblia me está diciendo que yo debo añadir a mi fe, que yo debo añadir a mi fe, que yo debo trabajar para lograr un crecimiento espiritual, que debo yo poner de mi parte para lograr un crecimiento espiritual. Vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo todo nuestro esfuerzo, dice añadir. El término añadir, hermanos, es fascinante. Esta palabra proviene del vocablo joregos. Este vocablo fue tomado del teatro y de las fiestas de drama que se celebraban en la antigua Atenas. Dos famosos poetas
trágicos del cuarto siglo antes de Cristo creaban y presentaban dramas que requerían decoros cada vez más grandes y costosos. Los ciudadanos ricos y prominentes de aquel entonces parece que competían por mostrar su generosidad con objeto de patrocinar las extravagantes puestas en escena. Posteriormente, la misma palabra joregos dejó de referirse a los ciudadanos ricos o prominentes y tomó el significado de muy generoso. De muy generoso. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros debemos añadir muy generosamente a nuestra fe. ¿Alguien está aquí? ¿Ya se durmieron tan temprano? Tómense un cafecito. Ese café está como para no dormir en una semana. Pedro dice que debemos entonces añadir que nuestra fe, hermanos, y los complementos de nuestra fe deben ser abundantes en nosotros. Añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Teniendo entonces este pensamiento, hermanos, entendemos que el cristiano no puede conformarse con solo hacer lo mínimo. Amén. Amén. El cristiano no puede conformarse con solamente hacer lo mínimo. Pero ¿cuántos cristianos conformados tenemos hoy en día en nuestras iglesias, pastor? La palabra de Dios nos está diciendo que debemos añadir, que nuestra fe debe recibir complementos como lo es la piedad, la virtud, el conocimiento, el dominio propio y demás cosas que dentro de la serie vamos a ir estudiando. No debemos entonces conformarnos con hacer lo mínimo. ¿Cuántos cristianos minimalistas tenemos hoy en día? Ya cumplí. Es la frase favorita de los cristianos carnales. Ya cumplí. Ya cumplí. Ya fui el domingo en la mañana. Ya cumplí. Pastor, por favor, inclúyame en el rol de los predicadores porque yo sí cumplo. Porque yo ya cumplí. Pero en toda la semana ni siquiera fuiste capaz de regalar un folleto, una invitación. Se nota, tal vez podrían decir, ay, ¿y usted cómo sabe? Pues se nota porque no hay invitados en la iglesia. Amén. No les estoy regañando, hermanos. Les amo con todo mi corazón. Dice la palabra de Dios que debemos añadir, que debemos procurar con abundancia la virtud, el conocimiento, el dominio propio y demás puntos. El cristiano no puede conformarse con solo hacer lo mínimo. ¿Sí hay alguien aquí? ¿Cuántos cristianos conformados con lo mínimo tenemos hoy en día? El cristiano debe poner toda diligencia. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18.
Dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo se le llama? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se le llama a las personas que no crecen? ¿Enanos? ¿Sí es el término correcto? ¿Enanos? ¿Enanismos? Enanismo es algún tipo de enfermedad o trastorno, hermano. Ok, enanismo y gigantismo. ¿Cuántos cristianos enanos tenemos, pastor? 20 años de cristiano. 25 años de cristiano. 30 años de cristiano y quedaste en la misma estatura espiritual de 1 metro. Pero si Pedro está diciendo que debemos crecer, hermanos, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuánto más conoces a Cristo el día de hoy a comparación de ayer? ¿Cuántos cristianos enanos tenemos? Y sí, estoy hablando de usted. Con la misma estatura espiritual de todo el tiempo. Con la misma estatura espiritual. Con la misma madurez espiritual o la misma inmadurez espiritual. En el mismo nivel de carnalidad, en el mismo nivel de tibieza espiritual, en el mismo nivel de enanismo espiritual. Pero si Pedro dice que debemos crecer en la gracia, hermanos, que debemos poner toda diligencia, que debemos poner todo de nuestra parte, qué horrible es la tibieza espiritual. Qué horrible es más aún, o más fuerte aún, la mediocridad espiritual. La mediocridad espiritual. Miren lo que dice Mateo 25, 24. Mateo 25, 24. Mateo 25, 24 dice así la palabra del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de un mediocre. Si usted conoce esta parábola, dice que el Señor se fue lejos y repartió 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. El que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2, pero el que tenía 1 fue y enterró su talento en la tierra.
Y entonces vino el Señor, el amo de la casa, y el que tenía 5 talentos se había ganado otros 5, y dice: Señor, aquí están tus 10 talentos. El que tenía 2 talentos se había ganado otros 2 talentos, y dice: Señor, aquí están tus 2 talentos. Pero el que tenía 1 viene y dice: Señor, yo sabía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste, que recoges donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste, por lo cual te tuve miedo. ¿Cuántos cristianos mediocres hay en estos días? ¿Cuántos cristianos miedosos, hermanos, de usar el talento que Dios les ha dado? Cuánta falta de sensibilidad espiritual existe hoy en día. Muchos de nosotros podríamos adjudicarnos este hombre, este personaje, el que tiene un talento. 20 años de cristiano, 15 años de cristiano, 10 años de cristiano, y nomás no has crecido, enano espiritual. El talento suyo que Dios le dio enterrado en la tierra, porque tiene miedo del Señor. ¿Cuántos cristianos miedosos tenemos hoy en día? ¿Cuántos cristianos sin visión? Sin visión. No hay una visión espiritual trazada para ellos en su vida. Viven la vida, o vivimos la vida día a día. Vivimos porque tenemos que vivir. Sin visión espiritual. O alguien tal vez podría decirme: yo veo dentro de 3 años siendo un misionero, siendo un evangelista, siendo un pastor, un predicador. O tal vez las hermanas podrían decirme: yo me veo a 3 años siendo más sumisa, más humilde, pareciéndome cada día más a la mujer virtuosa que describe Proverbios. La verdad es que carece la visión en el pueblo cristiano hoy en día. Carece la visión. Carece la visión. Vivimos la vida porque, pues, ya ni modo, somos cristianos, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo más palabras, ya soy cristiano. Pero no hay una visión trazada para su vida espiritual. ¿Cuál debería ser la visión de cada uno de nosotros? ¿Cuál debería ser la visión de cada uno de nosotros? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 4 y el versículo 13. ¿Cuál debería ser la visión de los cristianos? Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Efesios capítulo 4 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor: hasta que todos, amén, hasta que todos, ¿hasta que qué, hermanos? ¿Hasta que qué? Ok, todos vamos a repetir todos, amén. ¿Hasta que qué? Todos. Eso le incluye a usted y a mí.
Incluye a la iglesia bautista, fundamental, independiente, come clavos y escupe tachuelas, rajatablas, ganadores de almas, fundamentales de los fundamentales, fariseos de fariseos. Todos. A usted y a mí. Hasta que todos lleguemos. Lleguemos. Esto denota o deja ver una carrera. Un camino que debemos recorrer para llegar. Para llegar. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde, hermanos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Esa debería ser la visión de cada uno de nosotros. Esa debería ser nuestra preocupación todos los días. Parecernos más a Cristo. Queremos parecernos a Cristiano Ronaldo. Queremos parecernos a Messi. Queremos parecernos al Canelo Álvarez. Queremos parecernos a Julio César Chávez. Queremos parecernos a no sé quién. Lejos de cuál es la voluntad de Dios. Hasta que todos lleguemos. Esa debería ser nuestra visión. Pero somos tan mediocres que no tenemos visión. Que no tenemos presente esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero déjeme decirle algo, hermano. No porque dice todos lleguemos, quiere decir que yo veré cómo me las arreglo. Amén. No quiere decir que yo voy a ver cómo me las arreglo. No quiere decir que yo voy a ver a mi manera de cómo llegar a esta medida. Ese es el problema, que hasta hoy los que tienen alguna idea de que debemos parecernos a Cristo, este es el error que hemos cometido, tratarlo de hacer a nuestra manera, a como yo creo que es, lejos de la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo hacerle, lea la Biblia. Amén. Si usted quiere saber cómo hacerle, pregunte a su pastor. Amén. Amén. Si usted quiere saber cómo hacerle, tenga una relación personal con Jesús. Si a usted le da vergüenza acercarse con su pastor, ahí mismo tiene cómo empezar. Amén. Le estoy arrimando más trabajo al pastor. Amén. Pero, pastor, no se preocupe, tal vez mañana ya no se van a acordar los hermanos. Huyen como... Dios le bendiga, hermano. Ya se me fue el rollo de lo que estaba hablando. No es cómo me las arreglo. Por eso la Biblia dice que reconozcamos
a los que trabajan en el Señor, a los que presiden y os amonestan. Amén. Pero no está diciendo que le arrimes un trofeo o que le arrimes una placa, aunque si Dios pone en tu corazón hacerlo, adelante, hágalo. Pero quiere decir que tenga usted presente con quién puede usted acercarse para pedir un consejo. Amén. Amén. Podemos ir hombro a hombro, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tratamos de culpar nuestro enanismo espiritual. Ay, es que el pastor no sabe cómo predicar. Sí sabe cómo predicar porque otros crecen, pero tú no creces. El problema no es otros, el problema eres tú. Amén. Ya es tiempo, hermanos, que dejemos de lado nuestra mediocridad y la tibieza espiritual y nos pongamos, ahora sí, agarremos el arado y nos pongamos a chambear para Dios. Amén. Amén. Añadid, dice Pedro, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. La próxima semana vamos a hablar acerca de la virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Estamos hablando acerca de la visión que debemos tener. Quien no tiene visión no puede alcanzar metas. Amén. Quien carece de visión no puede alcanzar metas. ¿Cuántos al día de hoy pueden decir, yo cumplí mis propósitos del año nuevo? Ni se acuerdan qué se propusieron. Bajar de peso y estamos bien gordos todavía. Amén. Casarnos y estamos más solteros que Adán antes que Eva fuera creada. Leer la Biblia en un año. Ni siquiera nos acordamos dónde dejamos la Biblia después de llegar de la iglesia. Y ¿cómo se llama? El pretexto que muchos usamos es, es que yo traigo la Biblia en el celular, pastor. Ojalá, así como dices que traes la Biblia en el celular, la leyeras. Amén. Una persona que no tiene visión no puede alcanzar metas. Una persona que no tiene visión espiritual no puede alcanzar metas espirituales. Dios le dijo a aquella iglesia que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Falta de visión quiere decir ceguera. Qué triste es tener ceguera espiritual. Amén. La mediocridad espiritual no le permite tener visión. Sin visión no puede alcanzar metas. La mediocridad no le permite cumplir la voluntad de Dios porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decirme cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este preciso momento? Amén. Llegar a la unidad de la fe. Pero ¿qué más es la voluntad de Dios? La Biblia menciona, porque esto es la voluntad de Dios en algunas ocasiones, como por ejemplo dar gracias en todo. Una persona que no tiene visión, o una persona, mediocre espiritualmente, no le permite cumplir la voluntad de Dios. No se preocupa por cumplir la voluntad de Dios. Cometemos el error de tratar de agradar a los hombres. Nos olvidamos de agradar
a Dios. Prueba de eso es, ¿por qué usa usted pantalón en su casa, hermana, y a la iglesia viene en falda? Porque a usted no le interesa agradar a Dios, a usted le interesa agradar a los hombres. Amén. Y temas así puedo hablar. Pero, bueno, estamos hablando de la mediocridad espiritual. La mediocridad no le permite cumplir la voluntad de Dios, ni siquiera la conoce. La mediocridad hace que cambie los conceptos bíblicos a su conveniencia. Amén. ¿Cuántos cristianos hoy en día cambiando los conceptos bíblicos, pastor, a la conveniencia? Que la Biblia dice acerca del infierno, no, es que el infierno no es literal, es simbólico. El infierno es simbólico. ¿Cómo cómo un Dios de amor puede mandar a sus hijos al infierno? El infierno está aquí en la tierra. En esta tierra podemos tener bendiciones. Amén. Pasar un día en familia es una bendición. Pasar un tiempo de convivencia con los hermanos es una bendición. Déjeme decirle que en el infierno no hay bendición. Hay pura maldición. Nunca en el infierno podrá disfrutar un día en familia. En el infierno no hay bendición. En el infierno hay maldición. Podemos gozar en esta tierra la presencia de Dios. Podemos palpar la presencia de Dios. En el infierno, Dios ya está lejos de los que están clamando en el infierno. Y demás ejemplos de bendiciones que podemos tener en esta vida. Podemos gozar la gracia de Dios, la guía de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, aun cuando hemos perdido un ser querido. Podemos gozar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En el infierno no hay la paz de Dios. En el infierno no hay la paz de Dios. Dios está lejos. La mediocridad y la tibieza espiritual nos hacen cambiar los conceptos bíblicos a nuestra conveniencia. Si hablamos de ganar almas, si hablamos de las ofrendas, si hablamos del diezmo, si hablamos de la modestia, si hablamos de la humildad, si hablamos de agradar a Dios, todo lo tratamos de cambiar y buscar un pretexto para hacerlo como a mí me conviene hacerlo. Pero qué lejos estamos de la voluntad de Dios, hermanos, porque Dios no cambia. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no hay ni siquiera un milímetro de que Dios cambie su opinión y que Dios cambie su palabra. Dios no cambia. Pero compramos un Dios que sí cambia. Un Dios que se adapta a mis necesidades. Cuando el Dios de la Biblia es un Dios que no cambia. Es un Dios que
Sus mandamientos de hace 2000 años siguen siendo los mismos. Más de 2000 años. Siguen siendo los mismos. Dios sigue pensando igual acerca de que debes honrar a tu padre y a tu madre. Dios sigue pensando igual acerca de la mentira. Dios sigue pensando igual acerca de codiciar, acerca de envidiar, acerca de los deleites de este mundo. Dios sigue pensando igual. Dios no se adapta a tus necesidades. Dios es un Dios santo, es un Dios que no cambia. Yo no sé de dónde encontramos ese Dios que se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. No sé dónde encontramos ese Dios bonachón con su pelo largo y su barba bien refilada ahí y casi haciendo amor y paz. No sé dónde encontramos ese Dios. O tal vez lo trajimos de la Iglesia Católica. O tal vez lo trajimos de los mormones, amén. O de los testigos de Jehová. Tal vez lo trajimos de algún otro lado. Tal vez confiamos en el Cristo Redentor que veneran los brasileños. Tal vez trajimos al Dios del mundo a tratar de que ese Dios sea mi Dios en cuanto a las cosas que Él me permite hacer. Y que Dios del cielo sea mi Dios es lo que me conviene. ¿Cuándo fue que cambiamos los conceptos bíblicos? Por conceptos que me convienen. ¿Cuándo fue que comenzamos a usar la iglesia para venir a dormir? ¿Cuándo fue que empezamos a ya no importarnos lo que Dios piensa o lo que Dios dice acerca de tal o cual situación? Si Dios sigue siendo el mismo. Una vez estuve en una iglesia donde el pastor predicó acerca de que Jesús había que Jesús había quebrado la ley, es decir, que Jesús había abolido la ley, que ya la ley había quedado en el pasado y que ahora pura gracia y pura buena onda con Dios y puras buenas cosas y puro amor. Yo al final del servicio me acerqué y le dije: pastor, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero yo creo que los mandamientos son principios de vida que Dios nos dejó para que los sigamos. No para que nos burlemos de los que cumplían la ley. O no para creernos mejores que los que cumplían la ley. Si bien ya no ocupamos la ley para ir al cielo, para ser salvos, pero sí necesitamos la ley, sí necesitamos cumplir la ley, porque los preceptos de Dios no cambian. Dios sigue diciendo que no debemos matar,
que no debemos robar, que no debemos mentir, que no debemos codiciar, que no debemos tener dioses ajenos, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dios sigue pensando igual. ¿Quién fue quien nos dijo que ya la gracia ahora es buena onda, es puro amor y son buenas cosas? Y que la ley ya... Es más, ni siquiera leas la ley porque te vas a confundir. Lea la ley. Lea la ley. Y vea de dónde Dios le libró. Y dé gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Porque solamente por ella es que logramos tener una parte en la herencia divina. Amén. Bueno, ¿saben? Yo pensé que íbamos a irnos temprano. No sé cuánto tiempo tengo predicando. Es que el tiempo vuela, hermano. No sé si podríamos detener el tiempo como aquellos que detuvieron el sol. 55 minutos. ¿Cuánto más le damos? ¿Otros 50? ¿Sí están de acuerdo? ¿Amén? Si quieren les doy unos 10 minutos para que vayan por un café. Recuerdo un pastor en una conferencia que puso su reloj de árbitro. 90 minutos predicó. Amén. La introducción. La mediocridad hace que cambiemos los conceptos bíblicos a nuestra conveniencia. ¿Qué dice Dios acerca de ganar almas? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios en su vida? Un discípulo. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? La Biblia dice que trabajando así, trabajar es voluntad de Dios. Trabajar para Dios. Pero cambiamos los conceptos. Pensamos que cumplir con lo mínimo ya es suficiente. ¿Qué dice Dios acerca de las ofrendas? ¿Qué dice Dios acerca del diezmo? ¿Qué dice Dios acerca de la armadura de Dios que debemos portar todos los días? ¿Qué dice Dios acerca del vestuario? ¿Qué dice Dios acerca de la humildad? ¿Qué dice Dios acerca del conocimiento? ¿Qué dice Dios acerca de la virtud? ¿Qué dice Dios acerca de la fe? Jesús dijo que si teníamos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle al monte que se quitara de ahí y se plantara en otra parte. ¿Y qué iba a ser hecho? ¿O qué le podríamos decir al árbol que se arrancara y que se plantara en el mar? ¿Y qué iba a ser hecho? ¿Qué dice Dios acerca de la fe? ¿Qué dice Dios acerca de tus estudios, joven? ¿Qué dice Dios acerca de honrar a tu padre y a tu madre? Si sabes lo que Dios dice acerca de honrar a tu padre y a tu madre, pero no te importa, no lo haces. Y al contrario, juzgas y señalas a tu padre y juzgas y señalas a tu madre o a tu tutor. Yo no sé con quién vives. Pero ¿quién te dio a ti la oportunidad? ¿O quién te dio a ti la chance? ¿Quién te vendió la idea de que puedes maltratar a tu mamá y a tu papá? De que puedes desobedecer a tu papá y a tu mamá. ¿Quién te dijo a ti que puedes ir en contra de la voluntad de tu padre o a tu madre?
¿Quién te vendió esa idea? ¿Quién te dijo que puedes hacerlo? ¿Quién te dijo que puedes adulterar, que puedes fornicar sin mayor remordimiento de la conciencia? ¿Quién te dijo que puedes robar? ¿Quién te dijo que puedes que puedes mentir, que puedes hablar contra tu prójimo falso testimonio? ¿Quién dijo que puedes sembrar discordia entre los hermanos? Si Dios dijo que esa era una de las cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, los pies presurosos para correr al mal, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuántos cristianos vemos hoy en día, pastor, yendo piadosamente visitando a los hermanos? Hermano, ¿sí se fijó que el hermano Santos dijo esto en la escuela dominical? Yo creo que debemos hacer un concilio para ir con el pastor para que ya el hermano Santos no dé clases dominicales. Piadoso a tu concepto, pero aborrecido por Dios en el concepto de Dios, por sembrar discordia entre los hermanos. ¿Quién te dijo a ti que no debes amar a tu hermano? ¿Quién te dijo a ti que no debes amar a tu mujer? ¿Quién le dijo a usted, hermana, que no debe respetar a su marido? Yo sí sé quién le dijo: el mundo. Facebook, Instagram, TikTok. Esos influencers motivacionales en los cuales usted deposita toda su confianza y todo su tiempo para escuchar su motivación diaria de todos los días. Deje eso, lea la Biblia. Qué hermosa motivación hay en la Biblia. Amén. Lea los salmos. El Salmo 73 me parece que es, pastor. 74, no recuerdo. Que dice el salmista, por poco se deslizaron mis pies cuando yo miré la prosperidad de los impíos. Salmo 73. Y por poco se deslizaron mis pies, dice, y empecé a envidiar la riqueza de los impíos. No tienen trabajos, no pasan por problemas, parece que todo está bien con ellos. Y empecé yo a mirar y empecé yo a envidiar a ellos, pero dice, entendí cuál es el fin de ellos. Qué hermosos salmos encontramos. Qué hermosos salmos encontramos. Qué hermosos proverbios, qué hermosos consejos para nuestra vida. Qué hermosos consejos para nuestras finanzas. Qué hermosos consejos de cómo criar a sus hijos. Qué hermosos conceptos de cómo sobrellevar las cargas los unos de los otros. Qué bendición es cuando Dios dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando estamos en medio de una tribulación, de una prueba, y Dios trae a nuestra memoria: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En ese preciso momento podemos caer de rodillas llorando y diciendo: Señor, por favor, sea propicio a mi problema, sea propicio a lo que estoy sintiendo. Tú dijiste que debíamos venir a ti los que estábamos trabajados y cargados, y que tú, mi Dios, nos harías descansar. Así que yo clamo, por favor, que tú aligeres mi carga, que tú, Señor, me hagas descansar, que tú cargues, por favor, estos problemas que yo ya no puedo más. Y levantarse aliviado. Y levantarse aliviado. Levantarse ligero. Qué hermoso es leer cuando Dios dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, y que Él está dispuesto a cambiar su ligera carga por mi dura carga, y cargue yo su carga
y Él cargará la mía. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. Pero somos tan mediocres. Satanás nos ha invadido nuestro corazón y nuestra vida de tanta mediocridad y nos hemos olvidado de añadir a nuestra fe. Nos hemos olvidado de preocuparnos por añadir a nuestra fe. Nos hemos preocupado por añadir. Nos hemos olvidado, de añadir a nuestra fe. Y hemos caído en un estancamiento espiritual. Hemos caído en una depresión espiritual. ¿Ha visto usted un cristiano deprimido? Hemos caído en una depresión espiritual. Se nos quemó el sensor del crecimiento. Se nos quemó el sensor del crecimiento. La computadora ya no manda señal al sensor. Y traemos una falladera como cristiano. Mire lo que dice Juan capítulo 3 y el versículo 30. Juan capítulo 3 y el versículo 30. San Juan 3, 30. ¿Están ahí, hermanos? San Juan capítulo 3. Estoy en Lucas. Juan capítulo 3 y el versículo 30. Vinieron, el 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos hoy, no mañana, no lo voy a pensar, lo voy a meditar, es hoy, que tomemos la decisión de empezar a vaciarnos de nosotros mismos, de empezar a vaciar de nuestra arrogancia, que empecemos a vaciarnos de mis deseos, de lo que yo quiero, de mis metas, de mis propósitos. Es necesario que cada uno de nosotros empecemos a vaciarnos de nosotros mismos para que sea Cristo quien en algún momento pueda llenarlo todo en nuestra vida. Amén. Tal vez habrá alguien que diga: yo hoy decido empezar a vaciarme de mí mismo para que Dios empiece a llenar mi ser de Él. Tal vez habrá algún valiente en esta tarde. Tal vez habrá alguna valiente en esta tarde que diga: yo hoy decido empezar a vaciarme de mí para que Cristo lo comience a llenar todo en mí. Tal vez habrá alguien, alguna valiente o algún valiente. ¿Por qué no se arrodillan en el altar? ¿Por qué no vienen a Cristo y le piden que aligere su carga? ¿Por qué no decide hoy que sea Él quien crezca y que yo mengue? ¿Qué importa que yo ya mengue? ¿Qué importa que ya no sea yo? Ahora Cristo es quien quiere llenarlo todo
es necesario que Él crezca. Tal vez habrá alguien más. Tal vez habrá alguien más. ¿Por qué no viene aquí al altar? ¿Por qué no viene aquí al altar? Si se arrodilla en su silla está bien, pero si usted puede venir al altar, hágalo por favor. Aquí es donde baja el ángel y mueve las aguas para ser sanos. Añadid a vuestra fe. ¿Quién dirá, yo hoy decido comenzar a añadir a mi fe lo que Dios me pide que yo añada? Tal vez habrá alguien más. Tal vez habrá alguien más que está luchando en su corazón. Tal vez habrá alguien más que diga, yo necesito aligerar mi carga. Señor, por favor, lleva nuestras cargas. Lleva, por favor, nuestros dolores. Lleva, por favor, nuestras preocupaciones. Sea usted quien cargue nuestras cargas y aligera nuestra carga. Permítenos llevar el yugo que es fácil y su carga ligera. Y Dios, ayúdanos. Hoy decidimos, Señor, comenzar a vaciarnos de nosotros y comenzar a añadir a nuestra fe lo que tú nos pides que añadamos. Mi Dios, ayúdanos, por favor. No podemos lograrlo sin ti. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Bendice la invitación. Tal vez habrá alguien, Señor, que tiene anhelos de conocerte, de estar 100% seguro de que cuando muera irá a la gloria contigo, Señor. Por favor, permítele tomar una decisión en esta hora. Tal vez habrá alguien en esta situación. Alguien que diga, yo en esta tarde decido aceptar a Jesús en mi corazón. Tal vez habrá alguien así, que diga, yo quiero aceptar, yo invito a Jesús a mi corazón para que Él me salve, para que Él tome los hilos ahora de mi vida, para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Tal vez habrá alguien así. Tal vez habrá alguien así que diga, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera iré a la gloria con mi Dios. Tal vez habrá alguien así. Mi Dios, tuviste a los hermanos que se han postrado. Ayúdanos, mi Dios. Te necesitamos. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas y todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores. Dejamos la invitación al pastor. Bendícenos, Dios, en Cristo Jesús. Qué triste es que escuchando no escuchemos. Qué triste es que estamos pensando en cómo esquivar lo que hemos escuchado. Es triste no tomar la responsabilidad de lo que se nos ha predicado. Padre Celestial, damos gracias. Yo te doy gracias por mí mismo, Señor, porque me has hablado a mi corazón. Señor, has llenado, Señor, esa ansiedad de sentirte, de sentir tu palabra. Esa sed que hay en un corazón, Señor, que siente que se seca. Padre, gracias. Necesitamos renovar nuestros votos para contigo. Señor, hace tiempo atrás hicimos decisiones por reconocerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Y te dimos nuestra vida, pero solamente de palabra. Porque la realidad es que no te
que nuestra vida no está consagrada a ti. No hemos añadido conforme a tu voluntad las cosas que deberíamos haber añadido para que fuéramos cristianos fuertes, ayudando a otros. Tenemos, como decía el apóstol, muchas veces que regresar a los primeros rudimentos, a las primeras enseñanzas sobre la salvación. Gente que años atrás decidieron entregarle su vida, pero que en la práctica no lo han hecho. Ahora ni saben si son salvos. Señor, necesitamos un avivamiento, un fuego, un despertar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.